gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones, hermanos. Amén. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque nos ha dado vida Amén. y nos permite nuevamente estar en este lugar, hermanos, como necesitados del Señor, ¿verdad? Porque necesitamos grandemente del consejo del Señor, hermanos. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Y Amén. ya le cantamos al Señor, hermano. Las alabanzas son para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Como dice mi hermano, la palabra es para cada uno de nosotros, hermano. El consejo es para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Para fortalecernos y que el Señor nos dé fuerza en este camino, hermano. Bendito Dios. Amén, hermano. Así es que póngase de pie y busque allá en Génesis. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Génesis 6 del 17 al 22, ya vamos a dar lectura. Génesis está ahí en el primer libro, no vamos a buscar en Apocalipsis. Bendito el Señor. Los 6. Capítulo 6. Lo di para encontrarlo más rápido, pero creo que fue. Mejor hubiera sido allá en Esdras, quizás. Bendito el Señor. Amén. Amén, hermano. Le damos lectura, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así, Génesis 6 del 17 al 22. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Amén, hermano. Bendito el Señor. Allá, hermanos, por medio de la escritura, el Señor había mandado, hermanos, a Noé. Lo había mandado, hermanos, a llevar el evangelio, a predicar la palabra, hermanos, porque Dios tenía misericordia de aquel pueblo, hermanos, que estaba allá estaba entre medio de ellos, estaba Noé. Dice que era un hombre justo, que era un hombre, hermanos, obediente delante del Señor. Hermanos, y Noé, hermanos, dice que había encontrado gracia delante del Señor. Y este varón, hermanos, dice que día con día se guardaba para el Señor, hermanos, y caminaba en la palabra. Y a donde quiera, hermanos, que él andaba, dice que daba testimonio, que predicaba, hermanos, el evangelio, llevaba la palabra, hermanos, a todos aquellos que estaban alrededor. Pero desde entonces, hermanos, la maldad era grande. Dice la palabra de Dios que, verdad, había llegado la maldad, hermanos, a lo alto, y dice que el Señor, hermanos, se había arrepentido de haber creado al hombre. Y allá, hermanos, el Señor viene, hermanos, y habla con Noé. Habla con Noé, hermanos, y al ver la maldad que había, hermanos, en la tierra, al ver que el hombre no entendía, hermanos, al ver que el hombre, verdad, no buscaba del Señor, Dios, hermanos, vio la maldad que había abajo en la tierra y decidió, hermanos, llevar este diluvio. Y allá, hermanos, habla con Moisés
y le dice a Moisés, ¿verdad?, lo que él ha pensado hacer. Y le dice a Moisés a Noé, que se prepare y que prepare un arca, porque él y su familia, hermanos, van a ser perdonados. Bien, hermanos, Noé y empieza a preparar, hermanos, aquella arca. Me imagino la mayoría de gente alrededor, hermanos, viendo a Noé empezar a construir, hermanos, aquella arca. En aquel tiempo dice la palabra de Dios que no había lluvia. Dice que era una neblina, un vapor que salía de la tierra. Y la gente, hermanos, nunca había visto la lluvia. La gente no creía, hermanos, en lo que, ¿verdad?, Noé, hermanos, el consejo que Noé llevaba, que el Señor le había hablado. Y no creían, hermanos, y dice la palabra del Señor que Noé, hermanos, siempre llevaba el consejo y llevaba el mensaje, y la gente nunca quería escuchar. Nunca quería, hermanos, saber de Dios. Nunca quería alejarse del pecado, de la maldad. Y seguían siempre, hermanos, haciendo la desobediencia delante del Señor. Pero Noé, hermanos, entendido, él empezó a trabajar en aquella arca que el Señor le mandó que hiciese. ¿Se imagina usted cuánto tiempo Noé trabajó en esa arca? No era fácil, tal vez, conseguir la madera que se iba a llevar esa arca. No era fácil conseguir, hermano, los clavos. No sé cómo fue que Noé la preparó, pero conseguir la herramienta, hermanos, para cortar la madera, para preparar todo esto, me imagino que fueron años, hermanos, los cuales trabajó Noé en esto. Y me imagino, hermanos, que cuando la gente pasaba y veía, hermanos, que ya estaba aquel loco haciendo aquella arca, se burlaban y se reían de él. ¿Verdad? Esta es imaginación, hermanos, porque la Biblia no lo dice. Pero allá, hermanos, dice que Noé trabajaba en lo que Dios le había mandado. Y aquella arca, hermanos, tenía que prepararla, porque ahí era donde el Señor le había dicho que se iba a salvar él y su familia del diluvio que el Señor había pensado traer, hermanos, para toda aquella gente mala que había en la tierra. Mire que digo yo, bueno, es que Noé, hermano, ha de ver, hermanos, tal vez, pienso yo, bueno, en aquel tiempo, digo, tal vez no había, hermanos, tiempo así como ahora que venimos nosotros y nos congregamos y hacemos un culto, tal vez de alabanza, de predicación, de oración. Tal vez no lo había. Pero también, hermanos, también la gente tenía oportunidad de ir, hermanos, allá con Noé y preguntarle de qué locura estaba hablando. Porque para la gente, para el pueblo, era locura. A preguntarle que si era cierto, o qué es lo que iba a pasar, o qué es lo que el Señor mostraba, o qué es lo que el Señor decía. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que del oír viene la fe. Pero allá la gente no le interesaba eso. Lo que le interesaba a la gente es seguir, hermanos, allá en el pecado. Seguir, hermanos, allá haciendo desorden. Y todo eso el Señor lo había visto. Y Noé, hermanos, seguía construyendo aquella arca. Pasaban para allá, pasaban para acá, lo veían y se les hacía locura. Pero Noé sabía quién le había hablado. Él sabía quién era el que le había mostrado, hermano, que tenía que hacer ese trabajo y que ahí lo iba a salvar. En ningún momento su fe decayó. En ningún momento Noé tal vez dijo, no, tal vez como dicen estos es mentira y yo ya no voy a seguir. No,
El hermano siguió construyendo el arca y la siguió construyendo y la siguió construyendo, hermano. Hasta el grado, hermano, que me imagino que ni se dio cuenta quizás cuando terminó aquella arca. Dice la palabra de Dios que era, hermano, de 3 pisos. El Señor le había mandado que le hiciera 3 pisos, que le hiciera una ventana y que le hiciera la puerta principal. Y le dio el Señor estipulado las medidas exactas de cómo las quería, cómo quería el Señor esa arca. En aquel tiempo, hermanos, ahora nosotros, ¿verdad? Si no es 1 metro, no podemos sacar medida para hacer algo. Si no es un nivel, no podemos nivelar, las paredes nos quedan chuecas. En aquel tiempo, hermano, yo no sé cómo lo hizo, hermanos, este hombre, porque herramientas en aquel tiempo, hermano, me imagino yo que a lo mejor con piedras o martillos de palo quizás habían hecho, hermanos, para clavar. No es como ahora, ¿verdad? Que usted agarra el drill, agarra un tornillo y lo mete y luego. En aquel tiempo no había nada de eso. Y a Noé eso no se le dificultó. Noé, ¿verdad? Hizo caso y empezó a trabajar en aquello. Hasta el grado, hermanos, que terminó el arca y habló el Señor, ¿verdad?, con Noé nuevamente y le dijo, hermanos, que metiera a su familia a aquel lugar, pero que metiera de los animales parejas de cada animal, una pareja de cada animal. Y vino, hermanos, Noé y lo hizo todo. Hizo caso, metió su familia, sus hijas, su esposa, metió los animales adentro. Y la gente, hermanos, todavía no creía. El problema, hermano, fue cuando empezaron a caer las primeras gotas. Mire, meditaba, hermano, yo en la palabra de Dios y digo yo, bueno, ¿y cómo es que Noé pudo dominar todos aquellos animalitos y poderlos meter al arca? Imagínese usted ve una culebra. La mayoría le tenemos miedo. La mayoría, en lugar de agarrarlas, agarramos una piedra o salimos corriendo. Imagínese que dominar un elefante, dominar una cebra, dominar un camello. Son los animales, hermanos, que metió en el arca. Porque dice que una pareja de cada animal. Mire, y tanto animal, hermanos, que entró en aquella arca y digo yo, bueno, fue Dios el que prácticamente dominó aquellos animales, ¿verdad? Porque el animal es inteligente también, hermano. El animal también, fíjese que el animal cuando se cría con su dueño, el animal reconoce a su dueño. El animal sabe quién es su amo. El animal sabe quién es su dueño. Y precisamente, hermanos, meditaba yo en esto y digo, bueno, verdaderamente Dios es bueno con el hombre. Porque el Señor, hermano, dice la palabra de Dios que Él habla de muchas formas. El Señor, hermano, estuvo ahí con Noé esperando que aquel pueblo se arrepintiera. Dice una alabanza, ¿verdad?, que 120 años les predicó Noé. Y aquella gente, hermanos, muchas sabían que tenían que apartarse del pecado, que tenían que apartarse del mal, que tenían que buscar a un Dios, una salvación. Pero no lo entendieron. Ahora medito yo y digo, bueno, ¿será que el animal es más inteligente?
¿por qué el animal? Mire, la tortuga, usted sabe que es la última para caminar, pero tuvo que haber entrado en aquel lugar. Me imagino yo que todos iban pasando y ella venía a la par, y todos los animales pasando, se iba quedando. Yo creo que al último fue la que entró. Pero entró en aquel lugar. Mire, medito yo y digo, bueno, inteligencia animal. Digo yo así porque creemos, hermanos, que Dios es el que hizo esto. Pero hermanos, ahí tenemos muchos animalitos, hermanos, que ciertamente, hermanos, verdaderamente, mire, ahí tenemos al burro. Un animal, hermano, que cuando se pone a trabajar, él trabaja. Pero llega su momento que este animalito, cuando a él se le place no caminar, ese animalito, haga de cuenta que le ponen el freno de mano. Y ese animal, aunque le pegue, lo puye, le pique. Yo nunca he tenido un animalito de eso. Pero me he dado cuenta por ciertas cosas. Y verdaderamente, hermanos, mire, el nombre le quedó, pero exacto. Pero mire, allí iba, hermanos, entrando a aquella arca. Digo, bueno, y toda esta gente que estaba alrededor del arca, que allá Noé, hermanos, les hablaba y les hablaba y les hablaba y les predicaba y les daba el mensaje y les decía, un día va a haber un diluvio y el Señor va a levantar toda esta tierra, va a levantar agua aquí y no va a quedar gente aquí con vida. Esa gente no le importaba. Esa gente no le interesaba. El problema, hermano, fue cuando, empezaron a caer las primeras gotas. Dice la palabra del Señor que donde Él cierra, nadie entra. Cuando, hermano, empiezan a caer aquellas gotas, la puerta se empieza a cerrar. Todavía la gente, hermanos, andaba alrededor, veían lo que estaba pasando, pero tampoco creían, hermanos. El problema fue cuando el agua les fue subiendo, hermanos, arriba del carcañal, les fue subiendo a las rodillas, les fue subiendo arriba y empezaron a ver, hermanos, que verdaderamente lo que aquel loco estaba hablando se estaba cumpliendo en ese momento. El Señor, hermano, ya lo había propuesto y el Señor lo iba a hacer. Aquella gente, hermanos, allá afuera estaban afligidas, hermanos, tocando aquella puerta, hermanos, para que se abriera, que Noé, hermanos, abriera aquel lugar y pudiesen entrar y salvarse. Ya habían tenido una oportunidad, o muchas. El Señor ya les había hablado de diferentes formas. Mire, me imagino a Noé y a su familia adentro, hermano, de aquella arca, escuchando a la gente cómo lloraba en aquel lugar. Me imagino que a la familia de Noé se le han de ver, hermano, salido las lágrimas, llorando, hermano, de toda aquella gente que estaba pereciendo allá afuera. Me imagino, hermanos, que allá la gente desesperada, tal vez se querían subir, hermanos, a aquella cosa, pero ahí estaba el Señor. No podía salvarse nadie. Me imagino allá adentro, hermanos, allá en la ventana, ¿verdad? Los changuitos, mire, allá burlándose de la gente. Riéndose de la gente, hermano. Sí. Porque, hermanos, ellos iban adentro y ellos habían tenido salvación. Mas el hombre, hermanos, que estaba allá afuera y que tiene 5 sentidos y que sabe, hermano, ciertamente el bien y el mal. Sí. Y no entendieron en aquel día. Pero los
animalitos uno por uno entraron en aquella arca, hermano. Mire, y dice la palabra de Dios que pasó el diluvio y todo lo que había acontecido. Después dice que Noé dice que por allá manda un cuervo para ver si ya el agua había bajado. Va que el cuervo voló, regresó de nuevo porque no encontró a dónde parar. No había bajado el agua. De ahí envía otra vez al cuervo y lo mismo. Envía a la paloma, hermano, y lo mismo. La segunda vez envía a la paloma, viene y regresa con una hojita de ciprés. Dice, no, ella está bajando el agua. Se espera unos días, vuelve a mandar la palomita, hermano. Ya no regresó. Ahora sí, dijo, ya bajó el agua. Viene Noé y empieza a ver, hermano, que ya el agua se había secado todo. Abre la puerta, empiezan a salir los animalitos para afuera y la familia para afuera. El Señor, hermanos, habló a aquella gente y les dijo el Señor que iba a mandar un diluvio. Hoy en día, hermanos, el pueblo así está afuera. Hoy en día, hermanos, usted habla del mensaje de la palabra de Dios, habla de la salvación del Señor y usted y yo estamos locos. Pero usted y yo estamos como Noé. Hemos creído en la palabra, hemos creído en la Biblia. Creemos que hay una salvación para el hombre. Creemos que hay perdón de pecados para nosotros. Y que esperamos, hermano, la redención, esperamos, hermano, la venida de nuestro Señor, que un día va a venir por su iglesia y va a levantar a su pueblo. Amén. Mire, el problema es este, que también no todos queremos prepararnos. El problema es, hermanos, que estamos trabajando, estamos caminando en el Señor, pero muchas veces estamos confiados. Muchas veces decimos, bueno, yo ya soy bautizado, si lo que me pase ya me voy con el Señor. Lo que venga, yo estoy en las manos del Señor Jesús. Incluso nos atrevemos muchas veces a decir, no, yo voy con seguridad allá afuera y lo que me pase, estoy en las manos del Señor. Pero ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Cómo caminamos en el Señor? Mire, los que estamos bautizados pensamos de esa forma. Y los que no están bautizados. Porque hoy los tiempos, hermanos, están difíciles. Hoy los tiempos, hermanos, ¿verdad? Son bastante difíciles. Principalmente las enfermedades, hermanos, que de repente le llega una enfermedad, pierde la vida. Pero seguimos diciendo, no, mañana me bautizo. El mes que viene me bautizo. El año que viene me preparo. Pasa el tiempo y seguimos lo mismo. Pero los tiempos no son los mismos. Los tiempos han decaído. Los tiempos han cambiado. Ahora ya no es lo mismo que antes. Según por la Escritura, hermanos, nuestro Señor ya está a las puertas. Usted y yo lo sabemos. Y Él viene. Él viene por su iglesia. ¿Verdad? Así es que usted y yo debemos de estar, como dice la palabra, velando y llorando, esperando al Rey de Reyes. Bendito Dios. Mire, vamos a seguir aquí en Isaías 1. Bendito el Señor. Isaías 1 del 2 al 4. Y dice así: Oíd cielos y escucha tu tierra,
Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Me gusta, hermanos, la frase que dice el Señor, dice Isaías, dice, el buey conoce a su dueño. Fíjese, digo, yo no he sido del campo, hermano, pero todos estos animalitos son inteligentes, hermano. Conocen a su dueño. Conocen, mire, tal vez no a su dueño, porque muchas veces el dueño es uno y quien los cría, quien los cuida es otro. Y ciertamente conocen, hermanos, al que les da de comer, al que les da agua, al que los acaricia. A veces, hermanos, el dueño nada más los compra como negocio. Pero el animal conoce a la persona que lo alimenta. Esa persona puede acercarse a él, estar con él, estar allá a un lado, y ese animal no le va a hacer nada. Ese animal lo conoce. Mire, y habla, hermanos, Isaías precisamente a aquel pueblo que, hermano, infinidad de veces el Señor lo había sacado de problemas grandes. Aquel pueblo, hermanos, que estando, hermanos, en agonía, le clamaban a Dios y Dios respondía. Habían visto, hermanos, las maravillas, las grandezas del Señor que se había mostrado con ellos. Pero ¿qué pasaba cuando se les pasaba, hermanos, el problema? Volvían a lo mismo. Volvían al mal. Volvían a adorar dioses, los cuales, hermano, Dios había mandado que no adorasen. Porque Dios de esa forma es como los amonestaba. Porque Dios, hermano, es celoso. Y Dios les había mostrado que un solo Dios había en Israel. Pero ellos no habían entendido. Entendían simplemente cuando Dios contestaba sus necesidades. Cuando estaban en dificultad y se mostraba el Señor por medio de su poder. Ahí sí creían. Pero después de eso pasaba y volvían al problema. Volvían a pecar. Volvían a sacar aquellos dioses que traían, hermanos, de barro, de madera, y le pedían a ellos. Y de eso el Señor se quejaba, porque Él las había mostrado. Pero la gente, hermanos, no entiende. La gente, hermanos, el Señor, allá en Israel, ¿cuántos profetas el Señor mandó? Muchísimos profetas el Señor mandó a aquel pueblo, porque el Señor todavía tiene un especial aprecio por Israel. Es el pueblo elegido, el pueblo escogido. Pero allá, hermanos, Isaías en aquel tiempo hablaba a aquel pueblo y quería que se arrepintieran de hacer el mal. Pero en el momento se arrepentían y decían: sí, vamos a adorar a nuestro Dios Jehová, Él es nuestro Dios y vamos a seguirlo, vamos a caminar con Él. Al tiempo volvían a caer y volvían a caer en pecado.
Y por eso, hermanos, Isaías habla, hermanos, de esta forma. Dice, mire, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Porque el Señor, cuando llegó al pesebre, ¿verdad?, llegó en un asno. Mire, meditaba yo que la forma para poder, hermanos, llevar el mensaje, para expandir el mensaje. Porque ellos, hermanos, trataban de llevar el mensaje y trataban, hermano, de lo que había, hermano, a su alrededor. De ahí sacaban el mensaje porque era revelado por Dios. Y en esta ocasión, mire, Isaías habla del buey. Un animal, hermanos, que sin conocimiento, sin entendimiento, pero educado, porque conocía a su dueño. Conocía a su dueño. Así como usted y yo reconocemos, hermano. Aleluya. No hay otro Dios. No lo hay. En aquel tiempo Jehová, ahora Jesús, es el que nos ha dado salvación y es el que esperamos que viene por la iglesia. Bendito Dios. Mire, vamos a ver allá en Proverbios. Bendito el Señor. Proverbios 6, del 6 al 8. Y dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Un animalito, hermanos, decimos nosotros tal vez insignificante, pero inteligente. Porque ese animalito se prepara para ese tiempo de lluvia, para ese tiempo de frío. Sale él, usted y yo lo hemos visto. Tal vez aquí no, pero ya en nuestros pueblos hemos visto, hermanos, cómo va la hilera. La hilera, mire, de hormiguitas. Cada quien lleva su pedacito de hoja. Cada hormiguita, hermano, lleva su pedacito de hoja, camina y camina. Y ve usted y va caminando y va, y ahí va la hilera para allá, hasta que llegan a un hoyito. Y ahí se van metiendo una por una. Se están preparando, hermanos, porque en la época del frío, ellas me imagino que no pueden salir a agarrar comida. No pueden salir afuera. Y se preparan todo ese tiempo, hermano, y llevan su comidita y la guardan en aquel lugar. Allá, hermanos, la palabra nos enseña de este animalito. Fíjese que usted y yo, el Señor nos ha dado 5 sentidos y somos sabios. Por la Escritura somos sabios porque tenemos la sabiduría de Dios. Pero muchas veces, hermanos, nos dormimos, nos adormecemos. ¿Sabe por qué? Porque sabiendo dónde está la comida, no la buscamos. Sabiendo dónde está el alimento, andamos débiles, andamos sin ganas de orar, andamos sin ganas de vigilar, andamos sin ganas de buscar al Señor. Y no buscamos el alimento. No buscamos, hermanos, cómo fortalecernos en el Señor. No buscamos cómo, hermanos, alimentar nuestra vida espiritual.
Y usted y yo bien lo sabemos. Si nosotros buscamos más y más y más del Señor, Dios va a fortalecernos. Dios va a darnos, hermanos, que recobremos energía en el Señor y podamos, hermanos, alimentar nuestra alma y caminar, hermanos, contentos, alegres y felices en el Señor. Pero ¿qué pasa a veces? El problema es que a veces, hermanos, no buscamos del Señor y andamos raquíticamente en el Señor. Muy apenas se nos sale un Dios le bendiga. A veces no, hasta nos cuesta saludar al hermano. Nos cuesta saludar al hermano. A veces, hermanos, ¿verdad? Mire, como le digo, y no es que a nosotros, a todos nos pasa esto, hermano. Porque llega, hermanos, ese enfriamiento, esa debilidad a veces en nuestro cuerpo, en nosotros mismos. Pero nosotros sabiendo dónde está el alimento, dónde está la comida, nos hemos afanado, hermanos, en la materia. Cierto, hermano. Y a veces, hermanos, en lugar de buscar al Señor, buscamos trabajo para hacerlo nosotros. Buscamos qué hacer en la casa. Buscamos ir a la tienda, ir a salir afuera, en lugar de buscar del Señor. Por eso es que a veces cuando venimos a la iglesia, hermano, nos estamos durmiendo. Estamos, hermanos, con los ojos cerrados. Y si usted viene a este lugar y venimos a adorar, a alabar al Señor, usted tiene que estar despierto. Tiene que estar con buen ánimo. Tiene que estar alegre en el Señor. Sí, porque esa es la fuerza del Señor. El Señor es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Pero si nosotros no tenemos la fuerza del Señor, mire que es bien difícil, hermano. Por eso, hermanos, allá, ¿verdad? Ponía el ejemplo, mire, de la hormiga. Que ella, hermanos, ella no tiene un patrón, no tiene un jefe que le diga, ¿sabes qué? Muévete y ve a traer comida porque... No. Mire, me imagino que ellas caminan nada más a lo... Porque ellas no tienen cerebro, ¿no? Pero mire, qué ejemplo el que nos dan. Ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Cuántos perezosos sabemos? Aleluya. Nos vemos, ¿verdad? O no, son los que no vinieron ahora. Ahora se quedaron en la casa, hermano. Pero mire, aquí estamos, hermano. Y el Señor, hermano, ve nuestra necesidad. Y pone como ejemplo esto, hermanos, para que nosotros podamos despertar en el Señor y decir, bueno, verdaderamente nosotros valemos más que cualquier animalito. Nosotros valemos más que cualquier cosa. Y hasta ahora, gracias a Dios, Dios nos ha fortalecido y nos ha cuidado. Dios ha estado con nosotros. A pesar, hermanos, de nuestra debilidad, de nuestras faltas, Dios ha estado con nosotros. Pero vemos, hermanos, el ejemplo que nos da. Mire, bendito el Señor. Vamos a seguir buscando, hermanos. Allá en Mateo 6. Mateo 6, del 6 al 8. Bendito Dios. Dice. Mateo 6, 26 y 27. Dice, vamos a leerlo del 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran,
ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Mire, como hijos de Dios, en nuestra mente debe de estar que Dios nos va a proporcionar todo mientras estemos en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando no tiene dinero? ¿Qué pasa cuando va y abre la refrigeradora y no tiene nada ahí? Se empieza a lamentar, A gozar. empieza, ¿verdad?, a entristecerse, a ponerse mal y a decir, bueno, ¿y ahora de dónde? ¿Ahora cómo? Mire, y esa es la fe que tendríamos que tener cada uno de nosotros. Aquí, hermano, yo creo que no hay sufrimiento por eso. Porque aquí, hermanos, hay bendición. Yo creo que aquí para que una persona o alguien se quede sin comer, bien difícil, hermano. El problema es allá en nuestros países. Allá, hermanos, donde la persona no tiene, hermanos, ni una tortilla dura para comer. Y a veces, hermanos, un pedazo de tortilla dura nada más se le echa limón y sal y con eso se mantiene la gente. Aquí, hermanos, vamos a cualquier restaurante, a cualquier lugar, comemos la mitad de la comida y la otra mitad la tiramos porque no nos gustó. Pero allá, hermanos, en aquellos países es bien difícil el hambre. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos afligimos pensando en que cómo le vamos a hacer probablemente tal vez para pagar el bill de nuestra casa, para pagar el bill del carro. Mire, es algo normal, pero Dios conoce la necesidad. Dios sabe de dónde el Señor le va a bendecir. Puede estar pasando usted tribulación, puede estar pasando pruebas difíciles, pero el Señor no se aparta de usted. El Señor ahí está. Y en su momento, el Señor, como dice la palabra, abre las ventanas de los cielos. Y de repente, hermanos, lleva a aquella persona y le lleva lo necesario. Lleva lo que usted necesita. Mire, es que el Señor, hermanos, conoce todo. Bendito el Señor, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuándo se afanan ellos por sembrar una mazorca de maíz? Imagínense si pudieran sembrarla. Nos ganaran, ¿verdad? Sí, nos vendieran el maíz, yo creo. Sí. Mire, yo salgo afuera, le pongo la comida a mi perrito, me meto para adentro. Me meto para adentro y me pongo en la ventana. Llegan los cuervos, agarran, hermanos, los granitos. Pero como está dura la comida y no la pueden masticar, agarran, la llevan a la agüita, la meten, se esperan allí por unos 10 segundos. A los 10 segundos meten el piquito, la sacan. Ya va como desechita la comida, se la comen bien sabrosa. Mire, es que el animal es inteligente, hermano. Es que el Señor lo dotó de inteligencia, hermano. Mire, usted anda fuera de su casa. Llega a la casa. Allá al otro lado ya está el perrito esperándolo. Ya llegó mi amo.
Y allá el perrito, bien alegre, bien contento, va y empieza a brincar, a llorar, mire, a saltar de que ha llegado el jefe de la casa. Y si lo ve desde allá lejos, desde allá lo reconoce. Allá lo ve y dice, allá viene. Ha de decir en su mente, ahí viene mi papi. Mire, no sé, digo yo, bueno, nos reconocerá por la vista o por el olor, el olfato. Por el olfato, fíjese, porque, mire, y yo tenía una casa allá que era quizás como de aquí al freeway ese, y el perrito estaba encerrado. Nada más veía el color del carrito que aparecía ahí abajo. Agarraba, se aventaba, hermanos, el muro para abajo, salía y se me atravesaba en el carro el perrito, mire, alegre, contento que yo había llegado. ¿Cómo ellos, hermanos, conocen a su dueño? Y cómo, hermanos, el hombre no reconoce que quien lo ha creado es Dios. Que cuando la madre, hermano, llega a un hospital para dar a luz a un hijo, en ese momento el hijo se puede morir y no puede, hermanos, nacer en ese momento. Y si nació es porque Dios le ha dado vida. Eso no lo entiende el hombre. Mire, y se ha dado el hombre, hermanos, a la perversidad. Hoy en día estamos como esos tiempos, hermano. Dice la palabra de Dios que allá dice que se casaban y se daban en casamiento. La lujuria, la locura, hermano, de aquel pueblo, hermano. Dice que esa maldad llegó hasta el Señor. Y dice el Señor que se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Cómo no se arrepintió de haber creado al animal? Mire. Los animales no van, hermanos, y se acuestan animal con animal. Ellos no se casan animal con animal. No, no se casan macho con macho o hembra con hembra. Ellos reconocen, hermano. Pero mire ahora cuánto hombre bigotudo allá afuera besándose. Sí. Cuántas mujeres, hermanos, ahí en medio de los niños, hermano. Enfrente de los niños, haciendo esas cochinadas, hermano. Mire, por eso es que el Señor, hermano, está a las puertas. Porque el pecado, así como en aquel tiempo, ya subió al trono del Señor, hermano. Y Él ha visto todo eso, ¿verdad? Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, ya que el Señor nos ha dado oportunidad de estar en su camino y seguir en este camino, hermanos, que sigamos firmes y que reconozcamos, ¿verdad? Y que busquemos más de Dios, hermano. Porque si no, hermanos, en aquel tiempo también el chango ya también se va a burlar de nosotros. El monito, ¿verdad? Bendito Dios. Así es que este es el corto mensaje, hermanos, y que la paz del Señor Jesús more en su corazón. Pasa, mi hermano. Amén.